FUSA TV presenta un programa para conocer los principios de Dios. Valores, convivencia y palabras se unen en Conexión Vida. Amigos televidentes, reciban un cordial saludo en Cristo Jesús. Es un grato momento el volver a compartir con cada uno de ustedes. Hoy en compañía del Padre Juan Sebastián Real Portes, gran amigo, sacerdote también que ejerce su ministerio acá en la ciudad de Fusagasugá, específicamente en la parroquia de la Sagrada Familia en el barrio Balmoral. Padre Sebastián, bienvenido a Conexión Vida. Bueno, muchas gracias y muchas gracias por la invitación que me ha hecho usted a este programa, grandioso programa aquí en FUSA TV, y gracias también a la comunidad que nos ve a través de este canal. Bien, queridos televidentes, y como es costumbre, hoy de manera especial nos acompaña el signo del pesebre. En medio de nuestro programa Conexión Vida hemos querido hoy tener ese signo porque estamos en ese hermoso tiempo de la Navidad. Recordemos que en el programa anterior estuvimos hablando un poco de la historia de la corona de Adviento, cómo esta tradición también se ha hecho parte de la liturgia también de la Iglesia. Y hoy, de manera especial en esta primera parte de nuestro programa, vamos a hablar de la historia de la Navidad. Nosotros sabemos de que la Navidad se celebra como solemnidad para nosotros los cristianos el 25 de diciembre. Hoy en compañía del Padre Sebastián, gran amigo mío, vamos nosotros a compartir con cada uno de ustedes esa historia, cómo a lo largo de la historia de la Iglesia, de la historia de la humanidad se ha ido desarrollando eso. Padre Sebastián, empecemos primero comentándoles a nuestros televidentes qué significa la palabra Navidad. Bueno, pues la palabra Navidad proviene de un vocablo latino, nativitas, que quiere decir nacimiento. Entonces, naturalmente para nosotros creyentes, la Navidad significa el nacimiento, la conmemoración del nacimiento de nuestro Redentor, de Jesucristo. Entonces, en ese sentido, pues, está muy asociado, esta palabra va muy en consonancia con lo que significa el sentido de este tiempo litúrgico que celebramos los católicos. Hay algo muy importante ya para empezar a hablar un poco de la historia de la Navidad. Tenemos que hablar de un origen precristiano, es decir, cuando nosotros hablamos de un origen precristiano tenemos que tener en cuenta de que la fecha como tal del 25 de diciembre pues se remonta a antes de la misma era cristiana. ¿Cómo podemos nosotros en líneas generales darles a conocer a nuestros televidentes ese origen precristiano de esta solemnidad? Pues bien, ya diferentes culturas celebraban esta fecha. Naturalmente que no para conmemorar el nacimiento de nuestro Redentor, sino que coincidía esta fecha con un evento astronómico presente en nuestro planeta, y es el solsticio de invierno. Entonces, varias culturas, en homenaje a este acontecimiento astronómico, celebraban una fecha, un sentido religioso, algunos asociados a algunos cultos mistéricos orientales, como Mitra, como Dionisio, el dios Dionisio, y otros cultos en Egipto, en Babilonia. En ese sentido, para significar precisamente como el paso, el tránsito del otoño y del invierno a la futura primavera, que sería ya hacia marzo, abril. Entonces, varias culturas van celebrando este acontecimiento. Los mismos judíos celebran, ya no digamos por un ámbito cósmico, sino más bien conmemorando la purificación del templo, en el cual encendían unos cirios, unas velas en el antiguo templo de Jerusalén, y más o menos digamos que en ese contexto surge esta fiesta precristiana. Los mismos romanos solían celebrar las Saturnales, que eran unas ferias a lo largo de 8 días, desde lo que llamamos 17 de diciembre hasta el 24, en donde se preparaban para celebrar el Día del Sol Invicto. Entonces, ese es como el contexto en el cual, el contexto precristiano en el que va surgiendo el acontecimiento de la Navidad. Hay varios artículos en internet que también, si ustedes como televidentes y también como navegantes
e inquietos por la investigación de la historia de la Navidad, buscan en internet la historia de la Navidad y ahí van a encontrar también varios artículos que nos comentan cómo fue este desarrollo. Yo encontraba una página que nos habla precisamente de que casi siempre la humanidad ha asociado el mes de diciembre con el nacimiento de los grandes salvadores y redentores. Ya el Padre Sebastián nos ponía de ejemplo varios de ellos, a Dionisio, como ese dios también, o relacionado a la cultura griega, y me parece, o sea, llama mucho la atención que como un acontecimiento tan natural como el sol, o sea, lo asocien también con un acontecimiento religioso, que está muy arraigado, no solamente en las culturas romanas, griegas, sino también en nuestra cultura indígena, es decir, nuestros ancestros también veneraban al dios Sol, y vemos cómo esos dos acontecimientos se relacionan bastante. Sí, claro, lo que hace la comunidad cristiana a lo largo de los siglos es tomar esos elementos que están en el ámbito de la cultura y evangelizar en ese ámbito de la cultura. Si vemos, digamos, la conmemoración del nacimiento de nuestro Redentor, no se crea, digámoslo así, como en una fecha en específica porque sí, sino para iluminar esa realidad cultural a la luz del Evangelio y para mostrarnos, como dice la Escritura en el Evangelio de Lucas, quién es el verdadero sol que nace de lo alto, que es el mismo Jesucristo. Entonces, es una resignificación. El cristianismo no copia, digámoslo así, lo que se celebra a nivel pagano, a nivel cultural. Lo que hace es resignificarlo con un acontecimiento, y ese acontecimiento es el nacimiento de nuestro Redentor. Se podría decir, Padre, entonces, que sin duda alguna en la historia de la Navidad tiene que uno mencionar a Constantino, ¿verdad? Es tan importante hacer mención al edicto de Milán en el año 313, porque prácticamente el emperador Constantino es el que le da esa fuerza al cristianismo para que ya tome raíz propiamente la solemnidad de la Navidad, porque antes pues se tenían ellos que esconder para celebrar este acontecimiento, pero ahora con Constantino ya empieza a desarrollarse un poco ese aspecto. ¿Cómo podemos nosotros comentarle a nuestros televidentes acerca de cómo Constantino influye concretamente para darle fuerza a la Navidad? Sí, en el contexto histórico de Constantino cuando llega a ser emperador de Roma, pues tiene que buscar, entre otras cosas, la pacificación de su territorio, del Imperio Romano. Y una de las maneras que él encuentra para pacificar es el edicto de Milán, el edicto de tolerancia, en el cual se permite a los cristianos también practicar su culto de manera pública y no de manera escondida, como se estaba haciendo pues los 3 siglos anteriores. Y una de las maneras de pacificar es precisamente hacer coincidir las fiestas paganas con las fiestas cristianas, de manera que todos se encuentren como en un ambiente de paz, ¿no? En un ambiente de armonía y de tolerancia, que es la finalidad del edicto, porque el edicto finalmente pues no nos habla tanto de la oficialización de la fe católica, que eso es posterior ya con el emperador Teodosio, sino más bien como esta religión es una más dentro del Estado de manera oficial, ciertamente. Y él es el que ayuda precisamente a que se vaya instituyendo estas fiestas. En Oriente se instituye entre el 25, sobre todo hacia el 6 de enero, lo que nosotros cotidianamente llamamos la fiesta de Reyes Magos, allá lo conocen como la Epifanía, y en Occidente, en el mundo, digamos, de Europa Occidental, se establece ya el 25 de diciembre como la fiesta de la Navidad, para hacer coincidir, digamos, todo este contexto pagano y resignificarlo con el contexto cristiano. Es importante, queridos televidentes, tener en cuenta que al inicio la festividad de la Navidad se conmemoraban 3 grandes acontecimientos, entre ellos el nacimiento de Jesús, la adoración de los pastores y también estaba muy ligado a lo que nosotros celebramos el 28 de diciembre, que es los santos inocentes, que fueron todas aquellas criaturas sacrificadas por Herodes. Continuando con la historia de la Navidad, sería también interesante un poco hablar sobre la fecha concreta. Hay también un poco de confusión dentro de las comunidades porque se dice al fin qué, o sea, cuando nosotros hablamos del nacimiento de Jesús en el año 0 de nuestra era, el año 1, ¿cómo se cronometra o cómo se organiza ese calendario teniendo en cuenta de que en la historia parece que se descubrió un error que se cometió?
Sí, claro. Bueno, hay que tener presente lo siguiente. Primero que todo, el 25 de diciembre no es la fecha del nacimiento de Jesús. Lo que hace la Iglesia Católica, lo que hacen los cristianos, lo que hacemos los cristianos en el mundo es conmemorar un acontecimiento. Con base en eso podemos decir ya un poco más acerca de cómo fue que se establece la fecha. Con respecto a la fecha de nacimiento como tal de Jesús, pues no hay mucha certeza al respecto. Ciertamente influyó muchísimo un monje también de nombre Dionisio, que es el que establece el calendario que conocemos nosotros como calendario gregoriano, y haciendo mal las fechas de cómputo para establecer el año de nacimiento de nuestro Redentor, se equivoca alrededor de 7 años, un lapso de 7 años, en el cual, pues, si nosotros tomamos al pie de la letra, Jesús vendría naciendo mucho antes de lo que el calendario establece. Naturalmente que en el ámbito, digamos así, del establecimiento del cronograma de los años, no se ha querido corregir este error porque sería muy engorroso. Por ejemplo, si Jesús nació mucho antes de lo que el calendario establece, gracias al error de este monje, pues tendríamos que adelantarnos 7 años. No estaríamos en este año en el 2018, sino estaríamos hacia el 2025, por ejemplo. El descubrimiento de América no sería en el 1492, sino en 1499. Entonces, el cambiar las fechas es demasiado engorroso para muchos eventos que han sucedido a lo largo de la historia desde ese cómputo. Esa es la razón por la cual que no se ha querido cambiar. Otra de las razones por las que se descubrió este error fue precisamente por la fecha del tiempo del reinado de Herodes. Siguiendo, digamos, estrictamente la evaluación que hace Dionisio, pues Herodes hubiese muerto mucho antes del nacimiento de Jesús, cosa que es absolutamente falsa. Es decir, los mismos testimonios de la Escritura y los testimonios de Flavio Josefo muestran que Herodes existió durante el nacimiento de Jesús, durante el tiempo de la infancia de Jesús, y que bueno, uno de los elementos más lamentables dentro de la historiografía judía, pues fue también, digamos, las crueldades en las que se destacó Herodes el Grande durante ese tiempo. Hay que tener también en cuenta que cuando nosotros pues tratamos de investigar como ese acontecimiento, nos lo decía el padre Sebastián, más que una fecha es el acontecimiento de la Natividad del Señor. Sería muy bonito que el padre pues invitara a nuestros televidentes a leer, ¿verdad?, en este tiempo de la Navidad, esos pasajes bíblicos de la infancia, que solamente los encontramos obviamente en Mateo y Lucas. Entonces, finalmente, padre, un mensaje para nuestros amigos televidentes, motivándolos para ese tiempo de Navidad. Bueno, invitarlos a algunas cosas muy, muy bonitas que podemos hacer en esta Navidad. Primero que todo, naturalmente, leer la Sagrada Escritura. En el capítulo 1 y 2 de Mateo y capítulo 1 y 2 del Evangelio de Lucas, encontramos la narración de la infancia de Jesús, que tiene la finalidad de centrarnos nosotros en la realidad de quién es Jesús, que esa es la finalidad de los evangelios, mostrarnos quién es Jesús. Y en segundo lugar, pues compartir en familia. El tiempo de la Navidad está establecido precisamente para compartir en familias. El Hijo de Dios ha querido nacer en la familia, pues bueno, qué bueno que nosotros podamos compartir en familia esta celebración tan especial. Agradecerle a mi gran amigo, al padre Sebastián, por haber venido a compartir con nosotros sus conocimientos sobre la historia de la Navidad. No olviden, queridos televidentes, que estamos todavía en el 2018, cuyo lema la diócesis nos ha invitado: déjate encontrar por Jesucristo, palabra de vida. Acojamos las palabras del padre Sebastián de leer en este tiempo de la Navidad la Sagrada Escritura, especialmente centrémonos en los pasajes de la infancia de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, padre Sebastián, muchas gracias. Ustedes, queridos televidentes, no se muevan. Cuando regresemos estaremos también con otro gran invitado y estaremos también dándole continuidad al tema de la historia de la Navidad.